Buenos días, mi nombre es Catherine Sánchez, estudiante del curso de Educación Física y Deporte de la escuela número 75 del Antonio José de Sucre, y para la actividad de hoy voy a hacer un video de exposición sobre el juego. Primero tenemos que definir qué es un juego. Un juego se puede definir como una actividad que se realiza entre una o más personas con el fin de recrear o desarrollar las actividades motoras, desarrollo pedagógico, entre otros tipos de actividades. Este básicamente tiene el propósito de enseñar y divertir. Podemos decir que el origen del juego data desde hace mucho tiempo. O sea, se pueden encontrar evidencias de juegos en la humanidad y en todo el largo de esta misma a partir del 300 a.C. Lo que quiere decir que el juego ha sido algo que va trascendiendo en el tiempo y siempre se ha dado. Anteriormente o generalmente se usaba para enseñar sobre filosofía, la guerra, el derecho, entre otro tipo de cosas. También tenemos que hablar sobre los tipos de juego. Existen varios tipos de juego, los cuales pueden ser los juegos populares. Los juegos populares son aquellos juegos los que todo el mundo conoce, todo el mundo disfruta, tienen unas reglas básicas, generalmente se hacen en terreno plano, donde se pueda correr, se puedan lanzar objetos, se pueda perseguir a la gente. Por ejemplo, tenemos el fútbol, ya que este es uno de los juegos donde se puede, no necesariamente necesitas una bola o un balón de fútbol para jugarlo, sino con cualquier objeto que se pueda patear se puede realizar. Otro ejemplo tenemos la papa se quema, la papa caliente, donde todos se ponen en círculos y van con un objeto, cual sea el que sea, lo van pasando y el que se quemó tiene una penitencia, entre otras cosas. Se tienen también los juegos infantiles, los cuales tienen la finalidad de que el niño aprenda o desarrolle sus capacidades físicas y motoras, que pueden ser tanto en el interior como en el exterior. En el interior, por ejemplo, cuando están en el preescolar, en los juegos didácticos, o en el exterior, que de igual forma lo que hace es que tengan contacto con otros niños, con el aire libre. Esto puede ser también en los parques, donde tienen juegos como el columpio, los toboganes, entre otros. También hay juegos simbólicos, donde cada persona tiene, por ejemplo, un rol, como son las dramatizaciones, por decirlo así, y buscan dar una enseñanza a estos mismos. Hay otros juegos que son de reglas, que tienen reglas específicas y limitadas para que la gente las siga y se divierta con estas mismas. De construcción, como su nombre lo dice, son para que los niños construyan, o quien sea construya, y pueda desarrollar un poquito más su imaginación. También tenemos los juegos de mesa. Los juegos de mesa son aquellos que todo el mundo conoce, como por ejemplo Ludo, Monopolio. Generalmente se juega en un tablero. Se tienen distintos personajes o distintas fichas, las cuales, dependiendo de la finalidad del juego, se realizan. Por ejemplo, en el Ludo se poseen unos dados, los arrojas y dependiendo de la cantidad vas avanzando en las casillas, y el que llegue primero a la casilla principal es el ganador. Y por último, o más importantes, tenemos los tradicionales, que son aquellos juegos los cuales acompañan nuestra cultura y han sido traspasados generación en generación. O sea, es decir, nuestros padres los jugaron, nuestros abuelos los jugaron y posiblemente los padres de nuestros padres los jugaron. Estos son aquellos que a pesar del tiempo no dejan de ser los más importantes, ya que se realizan o se utilizan o se elaboran, mejor dicho, con materiales que son fáciles de hallar, como por ejemplo piedras, palos, hojas, entre otras cosas. Los juegos tradicionales en Venezuela, los cuales son como más importantes, más destacados, son el gurrufío, la perinola, el trompo, el papagayo, entre otros. En este caso vamos a hablar sobre la perinola. La perinola es un juego tradicional, el cual consta de dos partes: la parte alargada y la cabeza, la cabeza. En esta, la cabeza tiene un agujero, y la finalidad del juego es que con el palo impulses la cabeza para que ésta entre y emboque en la parte más fina. La finalidad de este es que la persona que lo juegue o las personas que lo jueguen hagan la mayor cantidad de repeticiones. Yo, por ejemplo, soy muy mala jugando esto, entonces no puedo llegar más de una o dos. Entonces, básicamente tienes que dejar que la cabeza esté hacia abajo, o sea, de una forma que más o menos así. Luego impulsas con tu muñeca y la idea es que emboque. Ya, esto generalmente se realiza, los materiales que son utilizados para esto o eran utilizados anteriormente eran latas, o sea, la cabeza se hacían con latas y el palo se hacía de madera, y también se pueden encontrar artesanales de madera, pero actualmente se encuentra más que todo de plástico porque son más fáciles de elaborar y la cabeza es un poquito menos pesada, ya que
Si lo haces mal, te cae aquí en la parte de la muñeca. Un dato relevante o un dato interesante es que este juego se popularizó, o sea, a pesar de que es un juego que es tradicional aquí en Venezuela, también es tradicional en muchas partes de Latinoamérica, ya que este data de la época precolombina. Un dato importante, como les decía, es que el rey de Francia, Enrique III, lo popularizó entre su reinado de 1574 a 1589, ya que este solía jugarlo en sus paseos. Muchas gracias por su atención.